Me llamo Rachel y durante mucho tiempo creí que mi esposo David tenía el tipo de amistad con la que la mayoría de la gente solo sueña. Su mejor amigo, Jason, había estado presente en su vida desde que eran niños. Se conocieron en el campo de béisbol, en la escuela secundaria. Siguieron siendo amigos íntimos durante toda la preparatoria, e incluso fueron a la misma universidad. Se consideraban más hermanos que amigos. Y para cuando David y yo nos casamos, Jason ya era parte de la familia. Era encantador, divertido y siempre tenía una historia que contar. Cuando David y yo compramos nuestra primera casa, Jason nos ayudó con la mudanza. Cuando nació nuestro hijo Noah, Jason apareció en el hospital con flores, globos y una caja de chocolates para mí. Confiaba plenamente en él. Todos confiábamos en él. Así que cuando Jason y David iniciaron un negocio juntos, no lo pensé dos veces. Fundaron una pequeña empresa de consultoría informática y despegó más rápido de lo que nadie esperaba. En 2 años tenían 6 empleados, docenas de clientes y suficientes ingresos como para hablar de expansión. Estaba orgullosa de ellos, de los dos. David trabajaba hasta tarde, pero volvía a casa cada noche con una sonrisa. Jason venía a nuestra casa casi todos los fines de semana, a veces incluso entre semana. Traía comida para llevar, jugaba videojuegos con David o pateaba una pelota de fútbol con Noah. Era parte de nuestras vidas como pocos amigos lo son. Pero algo cambió. No lo noté de repente. Empezó sutilmente. Jason se volvió más reservado. Contestaba las llamadas afuera o se alejaba para responder mensajes en voz baja. Al principio pensé que podría estar saliendo con alguien. Incluso bromeé con David sobre que Jason probablemente escondía una novia secreta. David simplemente se rió, diciendo que Jason siempre había sido así, reservado. Luego vinieron las citas perdidas. David mencionaba que Jason debía presentarse a una reunión o a una llamada con un cliente, pero luego cancelaba a último minuto. Había excusas, estaba enfermo, se le averió el coche. Aún así, David le dio el beneficio de la duda. Esa era la lealtad que tenía hacia Jason. Quería creer que solo era una mala racha. Tal vez Jason estaba pasando por algo y no quería hablar de ello. Pero entonces sucedió algo que no pude ignorar. Una noche, David dejó su portátil abierto sobre la encimera de la cocina. No estaba fisgoneando. Juro que solo abrí el navegador porque estaba buscando una receta. Pero la última pestaña, que había estado abierta, me llamó la atención. Era una factura. Al principio parecía normal, pero los nombres de las empresas me resultaban desconocidos. Recordaba a la mayoría de los proveedores y clientes con los que trabajaban, pero este no me sonaba de nada. Navegué un poco y encontré una carpeta llena de facturas similares, con diferentes nombres de empresas y descripciones de proyectos distintas, pero con el mismo total de $4,500 cada una. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Imprimí algunas y decidí preguntarle a David al día siguiente. Cuando le enseñé las facturas, al principio pareció confundido. Luego palideció. No las reconozco, dijo en voz baja. No tenemos ningún cliente con esos nombres. Abrió el software financiero y empezó a investigar. En una hora se dio cuenta de lo que había estado pasando. Jason había creado empresas ficticias y las había hecho públicas para servicios que nunca se prestaron. Luego aprobaba los pagos él mismo y transfería el dinero a su propia cuenta. La traición fue tan profunda, tan inesperada, que David se quedó en silencio durante un largo rato. No lo entiendo, dijo finalmente. ¿Por qué haría esto? Estábamos bien. Confiaba en él plenamente. No sabía qué decir. Nunca había visto a mi marido tan dolido.
Esa noche, David le envió un mensaje a Jason, pidiéndole que viniera. No mencionó nada. Solo dijo que quería hablar. Jason llegó como siempre, sonriendo, con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Incluso le trajo a Noah un cochecito de juguete, algo que solía hacer para mantener su papel de tío favorito. Esperamos a que Noah se durmiera antes de sentarlo a la mesa. Encontré las facturas, dijo David, simplemente. La expresión de Jason no cambió al principio. Solo parpadeó. ¿Qué facturas? ¿Las falsas? Dije, incapaz de quedarme callada. Las que has estado presentando para robarle a la empresa. Me buscó con la mirada. Luego se recostó en su silla. Su expresión pasando de la confusión a algo más. Indiferencia. No se suponía que encontraras eso. La mandíbula de David se tensó. Eso es todo lo que tienes que decir. Jason se encogió de hombros. Mira, hombre, yo también construí ese negocio. Trabajé tan duro como tú, pero tú nunca me viste como a un igual. Tú tomabas las decisiones, te llevabas el protagonismo, actuabas como si fuera tu empresa. Eso no es cierto, espetó David. Yo te incluía en todo. Tú me incluías cuando te convenía, respondió Jason. Nunca viste todo lo que hacía entre bastidores. La conversación se descontroló a partir de ahí. Jason admitió haber tomado el dinero. Incluso lo justificó, alegando que merecía más de lo que le correspondía, y que si no nos hubiéramos enterado, habría seguido adelante. David estaba devastado. Le dijo a Jason que se fuera y no volviera. Había que tomar medidas legales, pero en ese momento se trataba más de la traición personal que de la financiera. Acompañé a Jason hasta la puerta, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Lo miré a los ojos, y le dije, no solo robaste dinero, destruiste la confianza, destrozaste una familia. No respondió, simplemente se marchó. Las siguientes semanas fueron difíciles. David apenas hablaba. Pasaba horas intentando arreglar el desastre que Jason había provocado. Conciliar cuentas, hablar con abogados, explicar la situación a los clientes. Algunos de sus clientes más importantes se echaron atrás al enterarse de lo sucedido. Aunque Jason ya no estaba, tuvimos que despedir a 2 empleados. David consideró cerrar el negocio por completo, pero entonces algo cambió. Una noche, después de acostar a Noah, encontré a David sentado en la oscuridad de nuestra sala. Me senté a su lado, sin saber qué decir. No dejo de pensar en cuántos años lo conocí, dijo en voz baja. Y aún así, no lo vi venir. Eso no significa que seas ingenuo, le dije. Significa que confiaste en alguien que no lo merecía. No es tu culpa. Tomó mi mano y la apretó. No quiero que esto me destruya, ni a mí ni a nosotros. Y no lo hizo. Llevó tiempo, pero David reconstruyó el negocio. Más pequeño al principio, pero más fuerte. Se asoció con personas que creían en la transparencia y compartían valores. Y se centró más en nuestra familia, estando presente de una manera que iba más allá de la mera presencia física. Nos unimos más, unidos por lo que habíamos vivido. En cuanto a Jason, supimos que intentó fundar su propia empresa, pero no pudo mantenerla a flote. Se corrió la voz sobre lo que hizo. La confianza, una vez rota, es difícil de recuperar, sobre todo en los negocios. A veces todavía me duele recordar los momentos, las fiestas que compartimos, las vacaciones, las bromas internas entre Jason y David. Pero esos momentos ahora están empañados por la verdad. Aprendí algo importante de todo esto. La lealtad no se trata solo de historia. Se trata de estar presente cuando importa, de decir la verdad incluso cuando es difícil, y de anteponer a las personas que te importan a tu propio ego.
Jason fracasó en eso. Pero David no. Es el tipo de hombre que incluso después de una traición, eligió sanar en lugar de odiar. Y por eso, lo amo aún más. Nuestra historia ya no trata de traición. Trata de resiliencia, de reconstruir la confianza, no con quienes la rompieron, sino con nosotros mismos y entre nosotros. Porque cuando la tormenta amaina, lo que realmente importa es quién sigue de pie a nuestro lado.